por tal obra. La escuela número 21 y 161 Luis Rodríguez de Concordia, 395 alumnos. Empezó también el 10 del 6 de 2009 y en el llamado a licitación se decía que era un año de trabajo. Y está en un 72% de ejecución, o sea que no solo se pasó el año, sino que hay solamente un 72% de ejecución, según la información a la que uno puede acceder. ¿Cuáles son los motivos de las obras y cuál es del retraso de las obras y cuál es el plazo estimado para la finalización? Tenemos la Escuela Agrotécnica Ambrosetti de Gualeguay, del 27 del 7 del 2009. Era una obra nueva que si bien tenía 360 días, el trabajo para la finalización, se alcanzó a ejecutar en un 54%. ¿Cuáles son los motivos para esa demora y cuál es el tiempo previsto para la finalización? La Escuela Superior Mañasco, en Victoria, empezó el 1 de abril del 2009, eran también 475 días, no se habilitó y según la información es un 99% de ejecución. Esperemos que esté al momento de la respuesta terminada y uno quiere saber los motivos del atraso. Después hay 5 escuelas más, Escuela Eduardo y Federico Asenkamp en Asenkamp, Escuela Crispín Velázquez, una escuela rural en Colonia Desparramado, departamento de Villaguay, Escuela 58, provincia de La Rioja, departamento de Villaguay, Escuela Tabaré, una escuela rural en Banderita Federal, Escuela 61 Ricardo López Jordán en Sauce de Luna Federal. ¿Cuáles son los motivos de las paralizaciones de estas obras? Uno desea saber. Y finalmente, la Escuela 52 Saba de Victoria, nivel inicial, también en el departamento federal. El monto de la obra está expuesto ahí. Empezó el 20 de abril del 2010 y tenía 210 días para su finalización. ¿Y cuáles son los motivos del atraso de esta obra? Se desea saber. Es en función de poder tener conocimiento cómo se prevé dar actualizar los espacios físicos para el cumplimiento de la Ley Provincial de Educación, algo que, como dije, incorporó alumnos fundamentalmente a raíz de esta ampliación de la cobertura y la obligatoriedad de la escuela. Es por eso el pedido de informe. Doctor Verdoso. No para una mejor ilustración, agradeciendo la inquietud del diputado Kerr, fundamentalmente a esta preocupación que tiene la comunidad educativa de Federal por las escuelas de Banderita, de Sauce de Luna y la escuela grande de Federal, como le llaman a la 52 Saba Victoria. Respecto al inicio, el 20 del 4 del 2010, cabe ilustrar de que estuvo 3 años parada la obra. O sea, se dio comienzo en su momento y quedó parada durante 3 años y tal cual expresa acá, se reiniciaron los trabajos el 20 de abril y a los 2 meses se abandonaron. Hay enorme preocupación porque esa escuela tan importante, ubicada en una zona prácticamente céntrica, no tiene espacio. Así que quería ilustrar eso respecto a que tuvo 3 años sin seguirse esa obra que fue comenzada en la gestión anterior. Diputado Allende. La verdad que es muy bueno informarse y tener absolutamente claros los motivos por los cuales una obra que se ha empezado, y bueno, con la satisfacción, aunque sea no plena, pero aunque sea una satisfacción de que el 70, el 80% de la obra esté ya ejecutada. Quiero decir que lo bueno es que una obra que se empieza no tiene ningún riesgo, realmente puede tardar más o menos, pero se va a terminar. El problema son las obras que no se empiezan, como, por así, valoro que ahora el diputado preopinante se preocupe por una escuela de su departamento, pero que en su gestión no hicieron ninguna. Pero bueno, ahora empiezan, y el diputado Kerr debe saber, porque él fue presidente del Consejo General de Educación, que en su gestión, que yo si tengo que poner un calificativo le pondría buena, aceptable, porque los momentos por allí no eran óptimos, pero que realmente hizo una muy buena gestión, o considero yo al menos,
sabe que muchas obras se planean en un tiempo, la mayoría en el Estado, y que por distintos motivos, que él los ha vivido sin ninguna duda, no terminan en tiempo. El problema es cuando la obra no se inicia. Y cuando se paralizan las obras, el 99% de los casos son porque la empresa tuvo algún tipo de problema, porque no le inició, porque le inició y quebró, porque cobró la parte del adelanto y no cumplió con la rendición correcta. Y para el Estado, el diputado Kerr conoce perfectamente, porque fue presidente del Consejo General de Educación, para el Estado no es sencillo en esta situación, porque no puede libremente decirle a la empresa, bueno, no cumpliste, te vas, y inmediatamente llama a otro, porque saben que las cuestiones legales y en el Estado estas cosas no son posibles. Así que bienvenido sea la información, pero que me parece que no va a escapar a los mismos motivos que cuando él estaba en gestión le sucedía en las distintas obras en la provincia. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Vesco había pedido la palabra. No, brevemente, señor presidente, yo no comparto la visión del diputado propinante, porque él sabe muy bien, no se construye, no se ejecuta en tiempo y forma, por lo menos los tiempos establecidos en el pliego de condiciones, es onerosa para la provincia. Cuando una obra se para o se paraliza, es por, como él dice, que no es este el caso, ¿no es cierto? La empresa ha incumplido o la empresa ha incumplido por falta de pago. Y yo quiero vincular este problema de las escuelas que bueno, que voy a traer a colación también una preocupación enorme que tiene la ciudad de Paraná con el deterioro sin precedente que tiene la Escuela Hogar, un monumento histórico, señor presidente, con la ejecución de solamente el 22% de aprobado del presupuesto 2010 y referido a la ejecución de obra pública. Por lo tanto, quería aclarar esto porque es importante. Lo que no se paga en tiempo y en forma, como establece la ley de obras públicas, como establecen los pliegos de condiciones, se paga más, señor presidente. Y esto no es conveniente para la provincia, que ha incrementado la deuda consolidada en más o menos 1.500 millones de pesos, y hoy reconoció por un medio de acá de Paraná, por Radio LT14, el ministro Valiero, que es preocupante la deuda flotante que tiene el gobierno de la provincia de Entre Ríos. Por lo tanto, yo creo que es bueno tomar conciencia de que las obras planificadas se tienen que ejecutar en tiempo y en forma, tienen que hacerse de la manera menos onerosa para la provincia, porque de esta manera estaremos construyendo muchas más escuelas. Muchas gracias, señor presidente. Diputado Kerr. Solamente una pequeña aclaración, le agradezco al diputado Allende la calificación de la gestión en el Consejo de Educación por mi parte. Eso lleva, en cierto modo, que en algunos aspectos haya escuelas o comunidades educativas que se siguen referenciando, y cuando uno estaba en el Consejo de Educación, determinadas respuestas podía dar o determinadas explicaciones podía dar. Hoy en un ámbito como la Cámara de Diputados uno no tiene la respuesta inmediata, por eso argumenta o trata de solicitar la información a través del pedido de informe. Esa es la razón de lanzar para tener conocimiento y tener algunas respuestas para las comunidades que a veces preguntan por cierta dificultad. Diputada Nogueira. Brevemente me quiero dirigir a todos los diputados. No nos olvidemos el proyecto de ley que nos enviara el Ejecutivo en su momento, en donde nos pedía autorización para pagar 14 millones de pesos debido a en intereses debido a la no ejecución de obras en tiempo y en forma. Esto es lo que creo que nos interesa y por lo cual nosotros estamos permanentemente en el seguimiento de obras, porque tiene un costo más alto para todos los entrerrianos, obras sumamente necesarias. Tenemos que tener presente que obra que no se ejecute en tiempo seguramente sale más cara posteriormente. 14 millones en interés por no ejecución de obras. Muchas gracias. Bueno, habiéndose votado por la mayoría de los diputados, el presente expediente 18.481, cierran las comunicaciones correspondientes.
Proyectos que han ingresado fuera de lista acordado en labor parlamentaria. Expediente 18.502 es un proyecto de resolución. Aclaro que todos tienen ingreso y quedan reservados en Secretaría. Dictamen de comisión en los siguientes expedientes: 18.430, 18.428, 18.378, 18.292, 18.377, 18.375, 17.783 y por último un pedido de informes que por contar con las firmas reglamentarias se comunicará oportunamente, referido en relación, mejor dicho, al convenio suscripto por el señor ministro Adán Valle y el señor presidente municipal de la ciudad de Bobril en fecha 15 de abril de 2010 con el objeto de ejecutar la obra reparación cubierta de techos Hospital San Miguel de Bobril, La Paz. Bueno, de acuerdo a lo resuelto oportunamente, se procederá según lo indicado en cada caso. Corresponde el turno de los homenajes. Diputado Bolsán. Sí, señor presidente, quiero rendir un homenaje a don Edgardo Julio Valors, fallecido el 2 de marzo próximo pasado, un maestro entrerriano que hoy tenemos el honor de que nos acompañe la familia, que siempre estuvo a su lado, para lo cual le pido autorización de pasar al frente, donde vamos a entregarle además una placa y donde lee su biografía. Le decía, señor presidente, señores diputados, un homenaje a don Edgardo Julio Valors, cuya biografía voy a leer muy sintética. Nació en 1941, el 9 de enero, en el distrito Quebracho, nuestro departamento Paraná, acá muy cerquita. Cursó sus estudios primarios en la escuela de campo próxima a su domicilio, concluyendo el ciclo primario en la escuela 61 de Seguí. Realiza sus estudios secundarios en la Escuela Normal Rural Juan Bautista Alberdi de Oro Verde, en nuestra provincia, donde se recibe de maestro rural a los 17 años en 1958. En 1959, con su flamante título, inicia su carrera como docente en una escuela nocturna de la ciudad de Hernandarias. Al año siguiente, en 1960, junto a otro colega, emprende nuevos rumbos, viajando a la provincia de Formosa, donde Inspección General de Escuelas de esa capital lo designa como personal único de la Escuela Nacional número 128 de Posta San Martín número 1, departamento Patiño, distante a 300 kilómetros de la capital formoseña, lugar inhóspito y desolado. Hacia allí se dirige primero en tren, luego en camioncito y por último en carro, no por rutas, sino por sendas polvorientas y cerradas por el monte bajo y espinoso de la zona. Después de varios días de viaje llega al lugar de destino, cargado de emociones, de esperanzas y sueños. Allí lo esperan ansiosos padres, pobladores y niños. Se encuentra con un edificio en ruinas, de palma y adobe, casi abandonado, escasos muebles y sin material educativo, en donde, con ayuda de los lugareños, reconstruye el mismo. Así comienza su lucha con una ardua y a la vez fructífera labor, transmitiendo sus saberes y principios a niños ansiosos de aprender y sumar todo eso nuevo que les prometía enseñanza y porvenir, algo distinto de lo que les había dado la escuela de la vida en el impenetrable. Pero su labor no fue solo educativa, pues en este paraje carente de todo, donde no había policía, enfermeras, capilla, él se convirtió en el medio para resolver los problemas de los pobladores. Así es que en este lugar que lo adopta como propio y marca su vida para siempre, estuvo desde 1960 hasta 1979, haciendo un alto en 1961 para cumplir con el servicio militar en la ciudad de Paraná. En 1962 retoma nuevamente la docencia en la misma escuela formoseña. En 1965 contrae matrimonio con Olga Beatriz Sartori, también docente, con quien comparte y continúan juntos la tarea educativa del lugar. De este matrimonio nacen sus hijos Rosana, Mariela y César, que hoy aquí nos están acompañando. A mediados de 1979 es trasladado junto a su familia a la Escuela Provincial número 112 en Colonia El Olvido, departamento Pirané,
provincia de Formosa, donde estuvo hasta fines de 1981. En 1982 recibe el traslado como director a la Escuela 101 de la ciudad de Nogoyá. Ya estando en la misma, propone el nombre de Escuela 101 República de Entre Ríos, aceptado por el Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos. En noviembre de 1987 lo nombran supervisor escolar del departamento Gualeguay. A fines de diciembre de 1987 es designado director departamental de escuela del departamento Nogoyá, en cuyo cargo se desempeñó durante 12 años, es decir, 3 gestiones políticas. En 1994 se jubila y continúa trabajando en este lugar ad honorem hasta 1999. Esto es lo que quiero recalcar. En agradecimiento a sus 20 años de tesonera labor educadora en la Escuela Provincial número 128 de Posta San Martín número 1, provincia de Formosa, sus ex alumnos y pobladores deciden realizarle un homenaje en vida, proponiendo que la escuela lleve su nombre. Por resolución 1947 del Consejo General de Educación de la provincia de Formosa, el 9 de diciembre del año 2000 se impone a la misma el nombre definitivo de Escuela Provincial número 128, Edgardo Julio Valors. Paralela a su labor docente, reafirma su ideología política y profundas convicciones militando en el Partido Justicialista, a saber, integrante del Consejo Departamental de Nogoyá, presidente del Partido Justicialista de Hernández, congresal del Partido Justicialista Departamento Nogoyá, concejal de la Municipalidad de Hernández, director departamental de escuelas de Nogoyá, candidato a intendente municipal de Hernández y actualmente era vicepresidente del Partido Justicialista de Hernández. Entrañable militante y defensor de la justicia social, levantando las banderas de la lealtad popular, sostenía ese pensamiento que a diario lo acercaban a ideales y frases del general Juan Domingo Perón. Entre muchas, hoy cuelga en su escritorio enmarcada la frase que reza: como hombre del destino, creo que nadie puede escapar de él, pero también creo que podemos ayudarlo, fortalecerlo, tornarlo favorable hasta el punto de que sea sinónimo de victoria. Este es el hombre al cual hoy pretendí hacer una breve reseña de su biografía y rendirle este simple y emotivo homenaje a su familia, que creo que fue quien lo acompañó para realizar esta importante obra en su tarea de maestro entrerriano en nuestra provincia y en la provincia de Formosa. Señor presidente, lo invito a que le entreguemos una placa a sus familiares. Señor presidente, con la autorización, una de sus hijas, Roxana Valor, quiere decir algo al respecto, agregar lo que tenga. Bueno, buenos días. En nombre de mi familia, quiero agradecer este sencillo y emotivo homenaje a mi padre, Edgardo Julio Valors, quien fuera un acérrimo educador y militante. Agradecer especialmente a la Cámara de Diputados y sobre todo al diputado y amigo Jorge Bolzán. Muchas gracias. Bueno, diputado Allende. Adherir al homenaje como un hombre de Nogoyá. Sé que si bien estuvo desarrollando una inmensa tarea educativa en lugares tan lejanos como decía el diputado Bolzán,
también en Nogoyá dejó muchos años de su vida en pos de todos y al frente de la Dirección Departamental de Escuela, en la cual pasaban los gobiernos y que sabemos que con distintas opiniones, si es bueno o no, el cargo de director departamental de escuela es un cargo político. En este caso en Nogoyá pasaban los gobiernos y el compañero Valor quedaba como director porque su tarea iba a ser difícil de reemplazar por otro al margen de su lineamiento o no político, porque no conocía dentro de lo que es la Dirección Departamental de Escuela bajadas de línea, como se dice comúnmente, sino que sabía que había que trabajar por los chicos, y cuando salía de allí complementaba las otras horas de su vida seguramente con su familia y dándole también a su militancia muchísimas horas. Por eso, en la próxima sesión del Consejo Deliberante de Nogoyá, a lo mejor ya les ha llegado a los familiares, si no les estará llegando en estas horas una invitación. Nogoyá, que es donde él realmente también debe haber querido mucho a su gente y va a reconocer, porque él no se va a ir de entre nosotros, su imagen, un reconocimiento. Así que si no le ha llegado, ténganlo ya por invitados, se va a hacer un homenaje a quien en muchos lugares, pero fundamentalmente en Nogoyá, dio un ejemplo de vida. Gracias, diputada Ángelo. Bien, para saludar la iniciativa del diputado Bolzán de haber hecho este merecido reconocimiento y además por compartir todos sus términos, por conocer a su familia y conocer esencialmente su trayectoria como docente y como militante. ¿Algún otro diputado quiere hacer uso de la palabra? Bueno, si ningún otro diputado va a hacer uso de la palabra, quedan rendidos los homenajes del día de la fecha. Corresponde el turno de las mociones de preferencia y sobre tabla. Se encuentra reservado el proyecto de ley expediente número 18.496, por el cual se prorroga por 180 días hábiles los alcances de la ley número 9.966, referente a la suspensión de la ejecución hipotecaria de vivienda única y familiar. Diputado Flores. Presidente, para solicitar su tratamiento sobre tabla. Se va a votar la moción formulada por el diputado Flores. De tratamiento sobre tabla se requieren 2/3 de los votos. Los que estén por la afirmativa, así van a expresarlo. Resulta afirmativo. Se encuentra también reservado el dictamen de la Comisión de Legislación General, el proyecto de ley venido en revisión, expediente número 18.430, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a donar a favor de la Fundación de Cuidados Paliativos Pediátricos Crisálida un inmueble ubicado en la ciudad de Paraná. Diputado Flores. Sí, señor presidente, para solicitar su tratamiento sobre tabla. Diputado Oray. Pedí lo mismo, gracias. Bueno, se va a votar la moción de tratamiento sobre tabla, se requieren 2/3 de los votos. Los que estén por la afirmativa, así van a expresarlo. Aprobado. Se encuentra reservado el dictamen de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Cuentas en el proyecto de ley venido en revisión, expediente número 18.428, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a concretar operaciones de crédito con la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica u otros organismos del Estado con destino al financiamiento del proyecto de actualización tecnológica y fortalecimiento del Laboratorio Regional de Leche. Diputado Flores. Sí, para solicitar su tratamiento sobre tabla. Se va a votar la moción de tratamiento sobre tabla, se requieren 2/3 de los votos. Los que estén por la afirmativa, si van a expresarlo, resulta afirmativo. Se encuentra reservado el dictamen de la Comisión de Salud Pública, Acción Social, Prevención de las Adicciones de Drogadicción y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes en el proyecto de ley venido en revisión, expediente número 18.378, por el cual se declara de interés y se asigna carácter prioritario como política sanitaria a la prevención y lucha contra la toxoplasmosis congénita. Diputado Flores. Para solicitar tratamiento sobre tabla, señor presidente. Se va a votar la moción del diputado Flores. Se requieren 2/3 de los votos. Los que estén por la afirmativa, si no se expresarlo, resulta afirmativo. Se encuentra reservado el dictamen de la Comisión de Salud Pública, Acción Social, Prevención de las Adicciones de Drogadicción y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes en el proyecto de ley expediente número 18.292,
por el cual se implementa el Programa Provincial de Garantía de Acceso a un Tratamiento para Pacientes Oncológicos. Don Flores. Para solicitar tratamiento sobre tabla, señor presidente. Se va a votar la moción del diputado Flores. Lo que estén por la afirmativa, si no hace expresarlo, resulta afirmativo. Se encuentra reservado el dictamen de la Comisión de Legislación General, el proyecto de ley venido en revisión, expediente número 18.377, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a aceptar la donación de un inmueble ubicado en la ciudad de Paraná, efectuada por la municipalidad, con destino a la construcción de un nuevo edificio de la escuela secundaria número 75. Diputado Flores. Sí, para solicitar tratamiento sobre tabla. Se va a votar la moción del diputado Flores. Lo que estén por la afirmativa, sin hacer expresarlo, resulta afirmativo. Se encuentra reservado el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley venido en revisión, expediente número 18.375, por el cual se crea un juzgado de familia con asiento en la ciudad de Chajarí. Diputado Flores. Sí, para solicitar tratamiento sobre tabla, señor presidente. Se va a votar la moción del diputado Flores. Lo que estén por la afirmativa, sin hacer expresarlo, resulta afirmativo. Se encuentran reservados los siguientes proyectos de resolución, expedientes número 18.473, 18.474, 18.480, 18.483, 18.484, 18.488, 18.489, 18.490, 18.493, 18.494, 18.497, 18.499, 18.500, 18.502 y 17.783, que es un dictamen de comisión, y los ingresados fuera de lista que todavía no tienen número de expediente. Diputado Flores. Sí, tal como se acordó en la labor parlamentaria, señor presidente, solicito se vote en bloque el tratamiento sobre tabla. Se va a votar la moción del diputado Flores, acordada en la labor parlamentaria. Se requieren 2/3 de los votos. Lo que estén por la afirmativa, sin hacer expresarlo, resulta afirmativo. Corresponde considerar los proyectos por los que se votó tratamiento sobre tabla. En primer término, el proyecto de ley expediente número 18.496, por el cual se prorroga por 180 días hábiles los alcances de la ley número 9966, referida a la suspensión de las ejecuciones hipotecarias de vivienda única y familiar. Diputado Vesco. Gracias, señor presidente. Señor presidente, este tema, podemos decir irresuelto, que nos ha preocupado y nos ocupa cada vez que estamos frente a un vencimiento. Usted me decía los otros días que esta norma, esta prórroga, vencía en el mes de abril, que teníamos que tener cuidado, el cuidado que tuvimos siempre frente a un problema que no podemos resolver, que está en manos del Poder Central, del Gobierno Nacional, que han pasado los años y no vislumbramos soluciones de fondo a esta problemática, que estamos convencidos deben darse a nivel nacional, que se deben dar soluciones que están esperando con angustia los deudores hipotecarios de esta provincia y de todo el país, que consideramos que sería un acto de verdadera justicia, sobre todo si tenemos en cuenta las compensaciones que han tenido las entidades financieras por parte del Estado Nacional, en contraposición con la falta total de respuesta para muchos deudores que temen. Muchos han perdido ya su vivienda, otros temen perder su vivienda única de carácter familiar ante la imposibilidad de cancelar sus deudas, que en algunos casos estas entidades financieras se la han triplicado o cuadruplicado. Nosotros hemos entendido desde siempre y hemos considerado que una norma que suspenda las ejecuciones hipotecarias, como es el caso de la presente ley, que prorroga los alcances de la ley 9.966, es la única herramienta que podemos instrumentar desde esta legislatura provincial para de alguna manera paliar esta
situación angustiante que tienen las familias entrerrianas que han contraído créditos y que hoy se ven imposibilitados de pagarlos en moneda nacional. Por lo tanto, señor presidente, entendiendo que no podemos tocar las cuestiones de fondo porque colisionan con la normativa nacional y que solamente podemos promover estas prórrogas que son de carácter que tienen que ver con el procedimiento, es que le solicito a los señores diputados que acompañen para que de alguna manera sigamos mínimamente poniendo un manto de seguridad a esta preocupación que tienen las familias entrerrianas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Bueno, vamos a poner en consideración en general el presente proyecto de ley, lo que estén por la afirmativa, sin expresarlo, aprobado en general. Vamos a poner en consideración el artículo primero, lo que estén por la afirmativa, sin expresarlo, aprobado en particular el artículo primero. El artículo segundo de forma queda aprobado, pasa en revisión al Senado de la provincia. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General, el proyecto de ley venido en revisión, expediente número 18.430, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a donar a favor de la Fundación de Cuidados Paliativos Pediátricos Crisálida un inmueble ubicado en la ciudad de Paraná. Diputado Rey. Presidente, este caso de la donación creo que es el broche que merecía el trabajo de esta Cámara de Diputados a través de la Comisión de Salud, en la cual a lo largo de algo más de un año nos dedicamos a rescatar y entender lo que significaba poner la provincia de Entre Ríos en punta a nivel nacional e internacional en lo que es cambios paradigmáticos de salud. En este caso, el tema de cuidados paliativos, donde rescatamos la inestimable labor de una ONG como es la Fundación Crisálida y un grupo de profesionales que se han especializado en la temática de cuidados paliativos. No fue fácil para la Comisión de Salud lograr, a través de múltiples debates, hacerle entender a las distintas instituciones, a los profesionales y a la ciudadanía en general, que cuidados paliativos no era eutanasia. Esto se logró y a partir de acá logramos realmente que cuidados paliativos sea una ley en la provincia de Entre Ríos y puntualmente que el Ejecutivo entendiera lo que significaba este avance invalorable, a través del cual, vuelvo a repetir, este es el broche que le merecía este trabajo, en el cual la Fundación Crisálida va a tener su propio terreno contiguo al Hospital San Roque, donde van a poder tener las instalaciones para dedicarse específicamente a tratar a los chicos, en este caso, que después ojalá y se traslade a toda la provincia y a todas las edades, que sufren enfermedades terminales y merecen este tipo de cuidado con este tipo de personas de todas las especialidades en un trabajo interdisciplinario que realmente le va a cambiar absolutamente la calidad de vida en esa etapa tan dura que les toca vivir a esta gente. Así que absolutamente conmovido por el logro que se ha concretado con este proyecto. Creemos realmente que más allá de aprobarlo, merecíamos que esto ocurriera y que el Ejecutivo, junto con los dirigentes del Hospital San Roque, a los cuales agradezco y felicito, le dieran la importancia que merecía este trabajo de esta fundación y los profesionales que están en esta actividad. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Bueno, vamos a poner en consideración en general diputado Benedetti, perdón, no lo había visto. Van a poner en consideración, perdón, una aclaración, presidente, Sí. todos los proyectos. ¿Puedo referirme en este momento al 18.480? No, estamos hablando del 18.430. Perdón, disculpe. No estamos hablando de la autorización al Poder Ejecutivo a donar a favor de la Fundación de Cuidados Paliativos, Crisálida. ¿Cómo?
No lo escucho. No, perdón, ocurre que como se había decidido en labor parlamentaria en la que no estuve votar en bloque todos los proyectos, pensé que estábamos votando todos. Disculpe. Este es un proyecto de ley, diputado. Bueno, se va a votar en general. Se requieren 2/3 de los votos por el artículo 81 de la Constitución Provincial. Los que estén por la afirmativa, sirve de expresarlo. Resulta afirmativo. Se va a votar en particular, artículo primero, aprobado. Artículo segundo, aprobado. El artículo tercero de forma, queda sancionado, se harán las comunicaciones correspondientes. Por unanimidad. Se aprobó tratamiento sobre tablas para el dictamen de la Comisión de Haciendas, Presupuestos y Cuentas en el proyecto de ley venido en revisión, expediente número 18.428, a través del cual se autoriza al Poder Ejecutivo a concretar operaciones de crédito con la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica u otros organismos del Estado con destino al financiamiento del proyecto de actualización tecnológica y fortalecimiento del Laboratorio Regional de Leche. Diputado Bolsán. Sí, señor presidente. Este proyecto, venido en revisión, ha sido tratado en la Comisión de Presupuesto, ha sido estudiado y es la autorización, la facultad que le damos al Poder Ejecutivo de contraer operaciones de crédito con la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica para la actualización tecnológica y el fortalecimiento del Laboratorio Regional de Leche como herramienta estratégica para el desarrollo de la producción lechera de la provincia de Entre Ríos. Este crédito, al cual se solicita autorización para acceder, es otorgado por organismos internacionales interesados en que laboratorios como el que ya funciona en nuestra provincia desde el año 2003 lo sigan haciendo, actualicen su equipamiento, lo modernicen, lo perfeccionen para que siga operando como lo viene haciendo hasta ahora y con mayor cantidad de tambos en la determinación de la calidad del producto leche que se entrega a las distintas empresas lácteas de la provincia de Entre Ríos, para que el laboratorio precisamente sea un organismo oficial, provincial, que mantenga la parcialidad a la hora del análisis desde el punto de vista sanitario y de la calidad del producto que se entrega para la determinación de su valor. Estos créditos son créditos sumamente beneficiosos, precisamente por organismos internacionales que tienen como objeto financiar este tipo de emprendimientos. Un crédito que tiene una tasa anual del 1,7, cuyo monto máximo a financiar es de $2 millones y que del proyecto financia hasta el 80% de su costo total de necesidad de financiamiento y el 20% es la contrapartida que debe poner el gobierno provincial. De la discusión y el debate que se dio sobre el proyecto del Poder Ejecutivo, nosotros hemos introducido una reforma o una modificación en el artículo 1, únicamente en lo que hace al monto autorizado a contraer como crédito público, que en vez de hacerlo por los $2 millones, que es el monto máximo que financia este organismo internacional, el FONTAR, nosotros lo autorizamos a lo que estrictamente se desprende del expediente desde el punto de vista técnico, de costos, de las herramientas a adquirir y también en base a la resolución 124, que forma parte, por supuesto, del expediente y que se menciona en el artículo 1, donde el monto a financiar y autorizado para su financiamiento por este organismo internacional es estrictamente el de $2.763.731,39. Esta es la modificación que hacemos al proyecto original del Ejecutivo venido de la Cámara de Senadores. Después, en el artículo segundo, se autoriza al Poder Ejecutivo a suscribir los convenios y toda otra documentación complementaria con el Estado Nacional y con el organismo que
que es el intermediario en la obtención del crédito, las normas y procedimientos de contrataciones, que adherimos a las vigentes y las de estos organismos también, y la autorización al Poder Ejecutivo a disponer de lo que le decía hace un momento, los recursos necesarios desde el presupuesto provincial de hasta el 20% del costo del proyecto que se ejecute. Y por otro lado, el artículo 5 también, a la autorización de disponer de las ampliaciones y modificaciones del presupuesto general de gastos de la provincia para concretar el armado del punto de vista formal y los compromisos que se asumirán mutuamente entre lo que son estos organismos nacionales e internacionales de crédito y la provincia, que debe aportar el 20%. Por lo tanto, con las explicaciones de por qué modificamos el artículo 1, es el dictamen que se ha emitido de la Comisión de Presupuesto y pido su aprobación. Bueno, vamos a votar en general. De acuerdo al artículo 122, inciso 25 de la Constitución Provincial, se requieren 15 votos, es decir, la mitad más uno del total de los miembros de la Cámara, por lo tanto debe emitir su voto también la Presidencia. Vamos a proceder a la votación. Bueno, va a votar la Presidencia también de acuerdo al dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, por lo positivo, por unanimidad. Se va a votar en particular, artículo primero, aprobado, artículo segundo, aprobado, artículo tercero, aprobado, artículo cuarto, aprobado, artículo quinto, aprobado. El artículo sexto de forma queda aprobado con las modificaciones introducidas, vuelve al Senado de la provincia. Ahora corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Salud Pública y Acción Social en el proyecto de ley venido en revisión, expediente número 18.378, por el cual se declara de interés y se asigna carácter prioritario como política sanitaria a la prevención y lucha contra la toxoplasmosis congénita. Gracias, señor presidente. Este proyecto se ajusta totalmente a lo que venimos pregonando en la Comisión de Salud con respecto a los cambios paradigmáticos con los cuales pretendemos que el Estado provincial en el rubro salud deje de ser un actor pasivo y pase a ser un actor activo. Esto significa trabajos extramuros e ir a buscar las patologías para poder prevenirlas y tomarlas a tiempo. Puntualmente voy a hacer una breve explicación para, más que nada, los legisladores que no son médicos. La toxoplasmosis es una enfermedad parasitaria que se contagia generalmente en quienes conviven con gatos, produce una infección sanguínea que generalmente es asintomática, o sea, es muy difícil de ser detectada por un médico o que el paciente se dé cuenta que tiene la enfermedad. Y el momento más grave es justamente cuando se infecta a la embarazada, porque contamina al bebé adentro del útero, y cuando nace ya nace con un estado que prácticamente las secuelas son irreversibles. Y también en etapas posteriores, aparte de las secuelas neurológicas, produce secuelas en la visión, o sea, oftalmológica, donde silencio, por favor. Cuando se detecta, generalmente ya el problema de visión es irreversible. Y es realmente innecesario que esto ocurra porque es una enfermedad que tiene tratamiento y muy efectivo. Así que estamos absolutamente de acuerdo en aprobar este proyecto de ley venido en revisión, porque realmente va a generar un impacto sanitario muy importante en nuestros ciudadanos entrerrianos, más que nada en nuestras madres y en nuestros bebés por nacer, y poder prevenir, con lo cual vamos a estar no solamente generando un impacto sanitario, sino también un impacto económico, con lo que significa cuando esta enfermedad ya está instalada, que tiene costos altísimos de tratamiento y prácticamente son tratamientos de por vida, porque la cronificación del proceso hace que no se pueda dejar nunca de controlar y tratar,
y con métodos muy sofisticados y caros. Así que, si creo que con esta breve explicación los legisladores la han comprendido, voy a pedir que nos acompañen en aprobar este proyecto de ley. Bueno, si ningún otro diputado va a hacer uso de la palabra, vamos a poner en consideración en general el presente proyecto de ley. Lo que tenemos la afirmativa, si vas a expresarlo, aprobado en general. Se va a votar en particular. Artículo primero, aprobado. Artículo segundo, aprobado. Artículo tercero, aprobado. Artículo cuarto, aprobado. Artículo quinto, aprobado. Artículo sexto, aprobado. Artículo séptimo, aprobado. Artículo octavo, aprobado. Artículo noveno, aprobado. El artículo 10º de forma queda sancionado, se harán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Salud Pública y Acción Social en el proyecto de ley expediente número 18.292, por el cual se implementa el Programa Provincial de Garantía de Acceso a un Tratamiento para Pacientes Oncológicos. Diputada Díaz. Gracias, señor presidente. Voy a fundamentar este proyecto de ley porque me parece que la satisfacción de un deber cumplido de la tarea realizada con esta iniciativa es del Programa Provincial de Garantías de Acceso a Tratamientos para Pacientes Oncológicos. Siento que estamos haciendo un aporte muy importante a los entrerrianos que por desgracia padecen esta penosa enfermedad. El cáncer es sin lugar a duda una de las principales causas de muerte y de enfermedad en el mundo. En Argentina, en el 2008 se produjeron 104.859 casos de tumores malignos, con una incidencia de 206 casos nuevos por cada 100.000 personas. Nuestra provincia no es ajena a esta realidad, si consideramos lo publicado en distintos medios periodísticos, donde se informa que durante el primer encuentro de referentes provinciales de cáncer, llevado a cabo en el mes de diciembre último, en Buenos Aires, se destaca que en Entre Ríos los casos de cáncer aumentaron un 24% en un periodo comprendido entre los años 2001 y 2006. Si nos valemos de estadísticas más recientes, desde la obra social de la provincia, en el año 2009 el número de afectados por esta enfermedad ascendió abruptamente, pasando de una media de 650 casos a 850 casos. A través del Registro Provincial de Tumores de Concordia, en las mujeres prevalece el primer lugar de cáncer de mama, con un 26%. Luego le sigue el cáncer de colon con un 8,6% y el de cuello uterino de un 5,3%. En los hombres, entre los tumores más frecuentes se halla en primer lugar el cáncer de próstata con un 16%, que le sigue el de pulmón con uno de 13% y el de colon con uno de 8,2% y el de estómago de 1,4,3%. Solo a través de una buena prevención podemos minimizar el avance de esta enfermedad. Es por ello que destaco la importancia que de recientemente en nuestra provincia se están implementando encuestas en los hospitales de toda la provincia con el objeto de conocer la problemática y realidad de cada lugar y determinar las prioridades de cada hospital. Con la puesta en marcha de este registro, anhelo que por sobre todo a los ciudadanos que habitan en ciudades del interior de la provincia, que carecen de grandes hospitales equipados con tecnología suficiente, alejados de los centros especializados para tratar a estos pacientes oncológicos, sin el poder adquisitivo suficiente para afrontar los gastos que demanda esta enfermedad, puedan recibir el tratamiento correspondiente. El Estado debe garantizar la salud en su integridad, que quizás a veces no puede llegar a cubrir absolutamente todas las demandas de esta sociedad con infinitas necesidades y limitados recursos. Pero con iniciativas como estas estamos en el camino de solucionar los problemas cotidianos de la gente. Estamos en el camino de darle una respuesta, un paliativo,
de que al menos el Estado no les da la espalda en este doloroso trance y les brinda la posibilidad de atenderse. Sé que hay mucho por hacer en materia de salud, que quizás en una etapa posterior se deben garantizar más centros para tratar la enfermedad. Se debe aspirar a que no haya entrerrianos que necesiten de este programa, pero hoy está esta necesidad. Y como sostenía la inmortal Evita, donde hay una necesidad, hay un derecho. Finalmente, y para no extenderme, les voy a solicitar a mis pares y a todas las bancadas que acompañen esta iniciativa. A esta honorable Cámara de Diputados debe por unanimidad sancionar esta ley. Y desde aquí invito a los senadores a que hagan ley este programa cuanto antes, que va a ayudar a muchos entrerrianos, al que vive en una ciudad alejada, al que no tiene medios suficientes y a muchos desamparados que al menos con estas acciones de gobierno verán asegurada la continuidad de un tratamiento, de una lucha muy intensa, que no se trata de políticas, de ideologías, de valores, sino de una lucha entre la vida y la muerte, que no podemos ignorar, y una batalla que debemos librar, sancionando y promoviendo esta ley, todas las iniciativas que puedan mejorar la calidad de vida de la gente. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Diputado Rein. Presidente, desde ya, desde la Comisión de Salud y desde nuestro bloque, aplaudimos y, por supuesto, afirmamos rotundamente esta iniciativa de la diputada Patricia Díaz y brevemente quiero decir que las enfermedades oncológicas, con el progreso de la ciencia, que por un lado van día a día mejorando la calidad de tratamiento de las enfermedades infectocontagiosas que antes eran absolutamente prioritarias, hace que la oncología vaya transformándose cada día junto con las enfermedades cardiovasculares y junto con los accidentes en las primeras causas de las problemáticas sanitarias de todo el mundo. Esto, por supuesto, también ocurre en la provincia de Entre Ríos, y también el avance de la ciencia hace que los cánceres se detecten más precozmente y con los tratamientos actuales aumenta muchísimo la sobrevida de estos pacientes. Por ende, lo que es una aparente buena noticia también genera un impacto sanitario, porque estos pacientes con problemas oncológicos necesitan muchos más años de asistencia del Estado. Como dijo la diputada Díaz, estos pacientes no solamente tienen la enfermedad, sino que concomitantemente tienen problemas psicológicos, nutricionales, económicos, familiares. Entonces realmente es una iniciativa loable y yo no creo que haya ningún diputado que en su gestión, más allá de que no le corresponda como legislador, haya tenido que ayudar como mínimo económicamente a pacientes y familias con esta problemática. Así que creo que inclusive más adelante será motivo de debate si este proyecto no debería ser ampliado a otras asistencias de parte del Estado a nuestros ciudadanos que no tienen ningún tipo de cobertura, y aún e inclusive hasta los que tienen algún tipo de cobertura social, en la cual siempre hay alguna problemática que no es cubierta y tenemos que salir como Estado a estar conteniendo esta situación. Así que nuevamente digo un aval absoluto a la iniciativa de la diputada Díaz. Gracias, diputado Miser. Gracias, señor presidente. Bueno, celebrando este tipo de proyectos y adelantando el acompañamiento en pleno de nuestro bloque, pero también teniendo la mala experiencia de haber recordar en estos momentos una ley como la de atención y contención al enfermo celíaco, que después de un arduo trabajo, también de investigación, de debate, hoy nos encontramos esperando que el Poder Ejecutivo pueda reglamentar esta ley. Considero que la peor patología es la que uno sufre o la que tiene su familiar o uno mismo, pero la verdad que como profesional de la salud, todo lo que se habla de oncología tiene
otra característica desde la sensación y de la impotencia de no poder hacer nada, creer que hacemos mucho y la verdad que en realidad no terminamos con los brazos atados. Entonces, lo que uno menos quiere hacer es crear falsas expectativas, simplemente tener la confianza de que, como decía su autora, que esto está fuera de todas ideologías políticas, todas diferencias partidarias, y que estamos, así como se habló de toxoplasmosis, como hablábamos de cuidados paliativos, y anteriormente veíamos esta donación de un inmueble a la Fundación Crisálida, que como decía el diputado Argain, es un broche a tanto trabajo, también esto tenga la continuidad y que no nos encontremos dentro de un tiempo luchando o que tal vez en las puertas de la legislatura o de cualquier puerta de algún funcionario estén penosamente estos pacientes con su sufrimiento en hombros solicitando una dádiva para poder lograr o encontrar lo que realmente les corresponde, que es cumplir con su tratamiento. Ya lo hemos visto en otras oportunidades, con programas como han sido de enfermedades infectocontagiosas, en el caso de los programas de HIV, que la verdad que encontrar la deshumanización de esos programas, bueno, habla a las claras de que poco se puede hacer o poco se entiende de las patologías. Así que con el voto de esperanza, como siempre cuando se trata de un tema de salud, y especialmente en un caso tan especial como este, celebramos y anunciamos nuestro acompañamiento en pleno desde el bloque. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Bueno, se va a votar en general el presente proyecto de ley. Los que estén por la afirmativa, así no expresarlo. Aprobado en general. Se va a votar en particular. Artículo primero. Aprobado. Artículo segundo. Aprobado. Artículo tercero. Aprobado. Artículo cuarto. Aprobado. Artículo quinto. Aprobado. El artículo sexto. Aprobado. El artículo séptimo de forma queda aprobado. Pasa en revisión al Senado de la provincia. El voto ha sido por unanimidad. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley venido en revisión, expediente número 18.377, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a aceptar la donación de un inmueble ubicado en la ciudad de Paraná, efectuada por la Municipalidad, con destino a la construcción de un nuevo edificio de la Escuela Secundaria número 75. Diputado Bejo. Gracias, señor presidente. Señor presidente, hace un tiempo, unos 15, 20 días, me llamó el intendente de la ciudad de Paraná, el doctor José Carlos Valle, para preguntarme por el estado de este expediente, que es el 18.377, que hoy tiene forma de proyecto de ley y que tiene que ver con una donación que impulsara el propio intendente José Carlos Valle desde la Municipalidad de Paraná, y que ya usted me había pedido, me había solicitado que en el ámbito o en el marco de la Comisión de Legislación General se le diera un rápido tratamiento a esta donación de un terreno, y a partir del cual este proyecto autoriza al gobierno de la provincia a aceptar la donación formulada por la Municipalidad de Paraná de un inmueble ubicado en el área urbana del distrito UR7, sección novena, grupo 16, manzana número 36, con domicilio parcelario en calle Batalla de Cepeda, número 995, con una superficie total de 3.593 metros, con 70 centímetros cuadrados. Señor presidente, el destino superlativo que tiene esta donación
Y digo superlativo porque tiene que ver no solamente con el anhelo de un importante sector de la comunidad, de padres, de alumnos, de maestros, tiene un fin muy importante, y es la construcción del nuevo edificio de la Escuela Secundaria número 75 del Bicentenario, ex Escuela Marcelino Román. Señor Presidente, con la aprobación de este proyecto de ley, vuelvo a repetir, estamos cumpliendo con el anhelo de padres, docentes, alumnos, de una institución como es la Escuela Marcelino Román y de toda la comunidad donde se encuentre inserta, convencidos de que la educación y la formación es la única herramienta que podemos legar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, para que puedan forjar su propio futuro. Entendiendo que nuestros niños y jóvenes deben ser educados y formados en espacios adecuados, con una infraestructura acorde a sus necesidades, es que aprobamos con la mayor celeridad este proyecto de ley que nos fuera remitido del Senado, por el Senado de la provincia, en el mes de diciembre del año 2010. Lamentablemente, señor presidente, entramos en receso en el mes de enero y hoy, con mucha satisfacción y agradecimiento al intendente de Paraná y a todos los legisladores que van a acompañar este proyecto, le estamos dando sanción definitiva y cumpliendo, vuelvo a repetir, un anhelo de un sector importante de la comunidad. Muchísimas gracias, señor presidente. Bueno, se va a votar en general el presente proyecto de ley. Los que estén por la afirmativa, sin expresarlo, aprobado. Se va a votar en particular. Artículo primero, aprobado. Artículo segundo, aprobado. Artículo tercero, aprobado. El artículo cuarto es de forma, queda sancionado. Se harán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley venido en revisión, expediente número 18.375, por el cual se crea un juzgado de familia con asiento en la ciudad de Chajarí. Diputada Alderete. Gracias, señor presidente. Viene a tratamiento de esta honorable Cámara de Diputados el proyecto de ley de autoría del representante de mi departamento, el senador José Luis Panoso, por medio del cual se crea un juzgado de familia con asiento en la ciudad de Chajarí. Y quiero dejar bien en claro que no estoy en contra de la creación de este juzgado, sino que estoy abiertamente a favor, porque luego de innumerables charlas con abogados, actores sociales vinculados a la violencia familiar y de género, como asimismo con auxiliares de la justicia de nuestra hermana ciudad de Chajarí, estoy convencida de que la creación de un juzgado que atienda de manera exclusiva las cuestiones familiares es necesario en la ciudad de Chajarí, como también lo es para la ciudad de Federación. Ahora bien, si observamos el artículo primero, en su parte pertinente dice: tendrá competencia territorial y jurisdicción en los distritos Mandisobí, Tatutí, Atencio al Este y Gualeguaycito del departamento Federación. Luego de leído el referido artículo del proyecto de ley, surge evidente que con la creación del juzgado de familia en la ciudad de Chajarí, respecto de Federación, se estará desplazando la competencia material, es decir, el fuero de familia que actualmente se encuentra en cabeza del juzgado civil y comercial de la ciudad de Federación se llevará hacia aquella localidad. Arrebatarle la competencia en materia de familia al juzgado civil de Federación, fuero que ejerce desde hace casi 25 años, es evidente una desacertada decisión que implicará crear un severo problema en la región. Que quede bien en claro, y lo reitero, no nos oponemos a la creación del nuevo juzgado, pero no compartimos que el mismo tenga competencia respecto de los casos de familia y litigios que se susciten en la jurisdicción de Federación y sus colonias,
porque esto implicará alejar la justicia de la gente, particularmente de los que menos tienen, en lugar de ponerlo al servicio inmediato y ágil de las personas. En efecto, de no ser más competente el Juzgado Civil de Federación para atender una problemática familiar correspondiente a dicha jurisdicción, tendríamos que todas las personas de Federación tengan la necesidad de viajar a Chajarí. Ahora bien, ¿cómo podrán acceder a la justicia aquellas personas humildes, las cuales no poseen movilidad? ¿Cómo harán aquellas mujeres golpeadas cuando se les diga que para plantear su problema tendrán que tomar un colectivo para llegar a Chajarí? Los juicios de alimentos de niños federaenses, madres federaenses y padres federaenses tendrán que ser resueltos por la justicia de otra ciudad, y toda una familia tendrá que viajar para que un juez solucione su conflicto familiar. ¿Cómo hará el defensor de menores de Federación, sin fueros de familia en Federación, para prestar su servicio a la comunidad? ¿Dejará su despacho y viajará a Chajarí, o quedará en su despacho y no asistirá a quienes requieran su pronta intervención? Tal vez termine delegando los casos en el defensor de menores de la ciudad de Chajarí. Ahora bien, ¿cómo hará el defensor de menores de Chajarí, quien se encuentra actualmente abarrotado con las causas de dicha localidad, al tener que atender además la problemática familiar de Federación? Con la creación del juzgado de familia se pretende descomprimir la justicia de Chajarí, pero sin embargo le trasladamos los conflictos familiares de otra ciudad. ¿Así pensamos descomprimir? Estos cuestionamientos, propios del sentido no jurídico sino común, frente a los cuales no existen respuestas ni fundamentos racionales y válidos, son las razones por las cuales se ha generado en la comunidad tanto mal humor y desconcierto. Es por eso que solicito se apruebe el proyecto de ley reformando el artículo 1, de modo tal que, suprimiendo la jurisdicción Gualeguaycito, se respete la distribución de jurisdicción tal cual existe en la actualidad. Ahora bien, señor presidente, hoy le estamos otorgando un juzgado a la ciudad de Chajarí. Queremos y solicitamos darle tratamiento, y esto que quede en claro, y no me canso de repetirlo para que no se malinterprete de que nosotros no queremos de que este juzgado funcione en la ciudad de Chajarí. Lo que queremos es darle a nuestra gente, a aquellos que más necesitan, es que la justicia también esté del lado de ellos. Y vemos que de esta manera estamos alejando justamente la justicia de quienes más los necesitan. Por eso es que voy a insistir en esta moción de suprimir del artículo 1 la palabra Gualeguaycito y remitir con dicha reforma el proyecto al Senado, donde seguramente será aprobado a la brevedad, ya que por este tema he mantenido algunas reuniones con el senador Panoso, el cual dijo que no tendría ningún inconveniente en trabajar sobre esta reforma. Gracias, señor presidente. Bueno, tenemos una propuesta de la diputada Alderete. Diputado Allende, perdón. Charlamos labor parlamentario y por una cuestión de técnica es I Gualeguaycito, porque si no va a quedar una I que no va a tener continuidad. Claro. Quedaría en Atencio al Este y ahí terminaría, del Departamento de Federación. I Gualeguaycito se suprimiría. Bueno, vamos a poner en consideración el presente proyecto de ley con la modificación introducida por la diputada Alderete, suprimiéndola en el artículo 1 y Gualeguaycito. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a expresarlo. Aprobado por unanimidad. Se va a votar en particular el artículo 1 con la modificación expresada. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a expresarlo. Aprobado. Artículo 2. Aprobado. Artículo 3. Aprobado. Artículo 4. Aprobado. Artículo 5. Aprobado. El artículo 6 de forma queda aprobado con la modificación introducida, vuelve al Senado de la provincia. Corresponde considerar en bloque los siguientes proyectos de resolución. Expediente número 18.473, 18.474, 18.480, 18.483, 18.484, 18.488, 18.489, 18.490, 18.493, 18.494, 18.497,
18.499, 18.500, 18.502, 17.783, que es un dictamen de comisión, y los ingresados fuera de lista, que ya fueran enunciados precedentemente y que aún no tienen número de expediente. Diputado Gers. Desearía argumentar sobre dos proyectos de resolución. ¿Cómo? Que desearía argumentar sobre dos proyectos de resolución y en cierto modo cierta incomodidad son los dos proyectos que hemos resuelto presentar por el hecho de que en definitiva uno está solicitando cumplimiento de ley, cuando un cumplimiento de una ley es algo ya conocemos todos obligatorio y es difícil pedir cumplimiento de ley a terceros cuando a veces nosotros tampoco llevamos adelante las cuestiones que debemos llevar para alcanzar su cumplimiento. En el primer proyecto, que es el número 18.499, tiene que ver con la solicitud de que se aplique fiel, plena, efectiva y conformemente al espíritu dado por esta legislatura. ¿Puede acercar más el micrófono, diputado, así lo podemos para la versión taquigráfica? Lo tengo acercado en realidad, creo. El cumplimiento fiel, pleno, efectivo y conforme al espíritu dado por la legislatura, el artículo 46 de la Ley de Discapacidad. En este sentido, hay una complicación que se produce en los empleados del Instituto sobre la cobertura y la amplitud de este artículo. Yo quiero recordar que cuando nosotros aprobamos la Ley de Discapacidad, fue una ley que se trabajó mucho con sectores activos en la problemática de discapacidad, se trabajó con personal del Instituto de Discapacidad, se trabajó con personal del mismo IOSPER y se logró, incluso del Ministerio de Salud, y se logró un texto que después, en el momento que lo íbamos a aprobar, por parte del directorio del IOSPER y de los municipales, pidieron por favor conversar sobre un par de palabras en un punto de la redacción que involucraba al IOSPER, algo que se accedió, la Cámara no lo aprobó en ese momento y lo pasó para la sesión siguiente. Después tuvo una votación por unanimidad en la Cámara de Diputados y fue votado unánimemente en la Cámara de Senadores. Cabe recordar que el 20 de febrero de 2009, se promulga. Antes de la promulgación, yo tengo una invitación, como uno de los impulsores del proyecto, una invitación por parte del ministro Val a conversar sobre la ley, sobre la sanción que se había dado a esta ley, en virtud de que había un par de objeciones que se hacían a los artículos y había una inclinación o una disposición de vetarla a la norma. En ese momento lo que le propuse al ministro fue no vetarla, que los artículos que se objetaban íbamos a trabajar en la reforma. En esa conversación estuvo presente el doctor Laporte y había unas objeciones por parte del Ministerio de Salud sobre cómo era la cobertura obligatoria del sistema público hacia las personas con discapacidad que no tenían obra social. Las dos objeciones del doctor Laporte estaban vinculadas a un artículo que nosotros habíamos puesto una exigencia hacia las empresas que estaban en el registro de prestadores del Estado de que cumplan con esta ley, algo que el doctor Laporte insistía en que es una materia nacional y que nosotros estábamos castigándoles a empresas en el caso de obligarlos a eso y no dejarlos entrar al registro de prestadores o obligarlos a cumplir con la norma en su propia empresa para estar en el registro de prestadores. Algo que tiene su razonabilidad y nosotros lo que nos propuso él en ese momento era que el artículo esté redactado de otra manera, que sea que aquellas empresas que son prestatarias del Estado, que o puedan justificar o explicar que cumplían voluntariamente con artículos de esta ley, iban a tener una, ventaja en las licitaciones. Ese artículo se reformó posteriormente y también el doctor insistió en que era muy dura la sanción para aquellos servicios de transporte público que regulaba el Estado provincial, cuando en el caso que no cumplían con esta ley se les podía dejar de baja la concesión, algo que el doctor Laporte había insistido en que debía ser sanciones progresivas y en el caso de un incumplimiento posterior debería quizás sí estar la
dada de baja de la concesión, algo que en la modificación nosotros le dimos a la reglamentación cómo iba a ser la progresividad de las sanciones. Y otra modificación que se hizo fue sobre una interpretación que se hacía hacia los afiliados del IOSPER, entre los afiliados obligatorios y los no obligatorios, que llevaba a que nosotros no podamos dejar de lado la litigiosidad de las personas frente al IOSPER. Al modificar posteriormente ese artículo y redactarlo correctamente, se da de baja o se disminuye enormemente la litigiosidad, incluso se ganaba en posibilidades que los jueces, ante personas que no tenían cobertura social, personas con discapacidad, no se lo obligue al IOSPER, como sí ocurría que se lo obligaba, siendo que el IOSPER es una obra social solidaria de los propios empleados del Estado. El artículo 46, que es el que coloca al personal del Instituto de la Discapacidad bajo la órbita de la Ley de Salud Mental, nunca fue tema de objeción, y tenemos en este momento una dificultad que a 2 años de promulgada esta ley, este artículo no se está cumpliendo. Parcialmente hay cumplimiento, hay la reducción horaria existe y las licencias profilácticas también existen. Lo que no existe es todavía el adicional puesto por ley en la Ley de Salud Mental y las temáticas jubilatorias que también deben ser consideradas para el personal. El personal del instituto se acercó el otro día a la Cámara, uno lo que le ha dicho que en realidad lo que puede hacer es cumplir con la ley, pero que en un proyecto de resolución nosotros sí vamos a impulsar en función de pedir que este artículo se cumpla inmediatamente, porque el artículo dice es activo desde el momento de la promulgación, o sea, no da ni lugar para reglamentación. Y si uno mira la Ley de Salud Mental, la Ley de Salud Mental dice qué áreas de salud mental entra bajo el régimen de esta ley, y la Ley de Discapacidad dice el personal del instituto debe estar regido por esta ley, no dice este personal o otro personal. Lo que uno dice es, bueno, si hay alguna, inquietud o algún punto de vista diferente que no se expresó en otro momento sobre la característica de este artículo, debería quizás promoverse algún tipo de modificación, pero mientras la ley esté vigente, este artículo debe cumplirse plenamente, y lo que uno solicita aquí es que inmediatamente se dé fiel cumplimiento de acuerdo a lo que dice la norma sobre el personal del instituto y algunos aspectos de la norma que tenemos que ir cumpliéndola plenamente porque ya ha pasado altamente el momento de reglamentación, que eran 180 días. Este es el primer proyecto. El segundo proyecto tiene que ver con el ordenamiento, es el 18.500, que es el ordenamiento territorial de bosques nativos. Nosotros, hay 13 provincias hoy que tienen el ordenamiento territorial de acuerdo a la ley nacional, una ley de presupuestos mínimos. La provincia nuestra ha trabajado, ha habido algunas demoras, se ha constituido una comisión interinstitucional que lo que hizo fue dar las pautas. En diciembre del año pasado fue la última reunión. Los tiempos se han pasado enormemente para el cumplimiento de la ley, que era un año que la provincia tenía que tener su ley de ordenamiento territorial. Nosotros todavía no la tenemos, sí están las pautas, sí hay que acelerar esto, hay 13 provincias que lo han podido establecer por ley, y a nosotros nos genera como provincia una situación incómoda, sobre todo en los departamentos del norte de Entre Ríos, donde no se sabe cuáles son las áreas productivas, cuáles son las áreas a conservar. Ha confundido enormemente un estudio que se ha solicitado en su momento sobre la situación actual, que no es lo mismo que el ordenamiento territorial. Los productores del norte de Entre Ríos no saben a qué atenerse, no saben cómo orientar este ordenamiento, no saben qué áreas son las productivas, e incluso siguen ocurriendo los desmontes irregulares porque por ley nacional está prohibido hasta que no esté este ordenamiento territorial. El pasar el tiempo lleva a que esta anomia nos deje a todos en suspenso, con ciertas irregularidades y con expectativas no cumplidas y con imposibilidades de, cuidar nuestro bosque nativo y saber qué actividades se pueden hacer en cuáles lugares y qué otras actividades se pueden hacer en otros lugares de la provincia. Por lo tanto,
uno exhorta a través de este proyecto de resolución al Poder Ejecutivo a enviar y a culminar este ordenamiento territorial y a enviar el proyecto de ley necesario para que nosotros podamos ordenar qué actividades se pueden hacer y limitar o impedir o garantizar que clandestinamente no se desmonten más. O sea, son dos proyectos de resolución, uno a bosque nativo, el otro con respecto al cumplimiento de la ley de discapacidad, lo que hace el artículo 46, personal del Instituto de la Discapacidad. Diputado Yedid. Presidente, con respecto a los bosques nativos, todos los entrerrianos y creo que todos los argentinos en su provincia están abogando e intentando por una u otra manera, uno u otro medio, que protejamos el medio ambiente. Ni hablar si estamos viendo lo que está pasando en algún lugar lejano del mundo, en donde se ponen en riesgo miles y miles de vidas de personas. Está bien, con un hecho catastrófico, pero que de cualquier manera quienes incursionan en algunos temas, como puede ser en aquella zona del atómico, deberían, por supuesto, haber tenido previsibilidad y garantías de que algunas cosas no ocurrieran. Con respecto a los bosques nativos, todos sabemos que al adherir a la ley nacional hay distintas posiciones e incluso algunos extremos en interpretaciones, a juzgar de alguno errónea, que por ejemplo pondrían algunas tierras nuestras del norte de valor cero, como podría ser aquellos lugares que por supuesto hay que evitar el desmonte para mantener el medio ambiente, pero que también tiene que ser morigerado en cuál es la explicación que se le puede dar al productor para que él produzca en esas tierras alguna actividad productiva. Si uno lo toma letra textual, algunos propietarios de zonas de monte van a pasar a tener un parque nacional, en donde no va a poder tener ni siquiera vacas, porque proteger es no inyectar absolutamente nada fuera de lo que naturalmente el medio ambiente y la naturaleza provee. Esto evidentemente es un exceso. Lo que se quiere hacer es, por ejemplo, en una zona de isla, que queremos que no se haga agricultura, que se haga ganadería, pero que también la ganadería no sea un exceso de animales y que peles a las islas, lo que trae acompañado una erosión y que esas islas tiendan a desaparecer. En esa complejidad y con la intención realmente de proteger el medio ambiente, se ha dispuesto por un periodo corto la imposibilidad de desmonte para que esta ley que le interesa no solo al diputado preponderante sino a todos los entrerrianos, tengamos el proyecto, la podamos debatir y la podemos sacar. Así que bienvenida sea que todos trabajemos en esto, pero es interesante conocer de que si hay alguna duda, se está trabajando mucho en una cuestión que dónde está el límite, sin perjudicar la producción, sin perjudicar el crecimiento, pero cuidando y garantizando un medio ambiente sano. Muchas gracias, señor gobernador. Gracias, diputado Benedetti. Gracias, señor presidente. Era para referirme brevemente al expediente 18480, por el cual hemos presentado un proyecto de resolución repudiando el ocultamiento de la verdad en que incurrió el gobierno provincial. Tiene que ver con una licitación pública, la licitación pública número 1/2011, por la cual se contrataba o se va a contratar un sistema de seguridad integral para la ciudad de Paraná, que tiene un presupuesto, según declaraciones del jefe de policía, millonario, entre 80 y 90 millones de pesos. Y, en definitiva, la breve referencia que quiero hacer aquí tiene que ver con declaraciones posteriores del ministro Val, en el cual efectivamente reconoce el error. Respecto de esto, lo que ocurre es que la licitación había sido cuestionada previamente. En nuestro caso habíamos recibido una carta de la mutual de excombatientes soldados Mostos de Gualeguaychú,
La carta constaba de una carta documento que había sido enviada al gobernador. Por un lado, reclamaba la autoridad intelectual de este proceso que comprende un proceso de este plan de seguridad, que comprende un proceso de gestión, un proceso administrativo y también la provisión de cámaras y de un sistema de comunicaciones, entre los cuales se encuentra el famoso número 911 para que pueda acceder la ciudadanía a la denuncia correspondiente en casos de violación de la seguridad. Pero, por otro lado, en esa carta también se le decía al gobernador que era excesivo el monto que se adjudicaba a la contratación en relación a las tecnologías disponibles en la actualidad, y también había de parte de otra empresa, Intema, otra carta documento enviada, en la cual también se cuestionaba el modo en que se llevaba adelante la licitación y se acusaba de la posibilidad de favoritismo para una de las empresas que se presentaría, que era Telecom y su subsidiaria Teltronic. En definitiva, antes de esto, nosotros solo habíamos comenzado a redactar un pedido de informes, que también está aquí presentado en la sesión de hoy, respecto de los antecedentes de esta licitación, respecto de los montos, respecto de la manera en que se había llevado adelante el proceso de formación de la presentación a licitación, pero posteriormente a esto nos encontramos con noticias periodísticas en las que daban cuenta que precisamente ocurría lo que ocurrió, que el ministro Val sugestivamente ocultaba, negaba la apertura de sobres, cuando inmediatamente se advirtió que esto no era así, que efectivamente la apertura de sobres había ocurrido, y posteriormente el ministro enojado acusó de que nuestro bloque escandalizaba sobre un error menor que había incurrido. La verdad es que en principio entendemos que el error no es menor, no es un error excusable, en razón obviamente de la responsabilidad que tiene el ministro y el gobierno en estos casos, de su grado de instrucción y de conocimiento de las cosas, y por otro lado obviamente también tiene que ver con los montos implicados en la licitación respectiva. Y en definitiva agradecemos a nuestros pares que hoy podamos votar este proyecto de resolución, porque creo que es nuestro deber asegurar la transparencia, la información pública. Obviamente es uno de los pilares del sistema republicano y del sistema democrático, y cuando hay mendacidad esto obviamente que se resiente. El ministro en este caso, al reconocer el error, entendemos que lo que incurrió es un error, reitero, que no es un error excusable, sino que es un error inexcusable, y que por otra parte, ante la naturaleza del tipo de mentira en que incurrió, realmente nos deja preocupados, porque hay otras ocultamientos de la verdad que son más difíciles de comprobar, y ya nos tiene acostumbrados en la política. Ocurre obviamente que no vamos a escandalizar tampoco, pero es cierto que este gobierno nos ha prometido una gran cantidad de cosas que resultan no ser ciertas. Tenemos un hospital del Bicentenario que fue prometido... ¿Cómo? Pero hay gente... tenemos un hospital prometido en 2006 para el Bicentenario, y recién estamos en 2011 y se está empezando a construir, por ejemplo, para dar un ejemplo. Pero en definitiva, este tipo de mentiras son fácilmente comprobables. El propio ministro dijo que era imposible ocultar una licitación pública, pero sin embargo la ocultó. Por lo tanto, agradecemos a los resto de los diputados y vamos entonces a votar este proyecto de resolución repudiando el ocultamiento de la verdad del gobierno provincial. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Vesco. Gracias, señor presidente. Voy a volver un poquito para atrás, señor presidente, porque la verdad, hace 2 años presenté un proyecto de adhesión a la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos y Preservación de los Bosques Nativos. Duerme en el Senado, señor presidente, ese proyecto. El tema
de la preservación de nuestros bosques va mucho más allá de la preservación del medio ambiente. Tiene que ver con otros intereses, señor presidente. Tiene que ver con las pequeñas economías regionales. Tiene que ver con la rotación o no de cultivo. Tiene que ver con la patria sojera. Tiene que ver con la instauración de un sistema que día a día con los agroquímicos deteriora nuestro medio ambiente, pero va mucho más allá. Tiene que ver con el sistema ecológico. Y la verdad, señor presidente, que la adhesión a la Ley Nacional de Preservación de Bosques Nativos conllevaba, y en ese momento lo discutimos en el ámbito de la Cámara de Diputados, un tiempo para la determinación de las áreas de desmontes que estaba a cargo, debía estar a cargo de la provincia. Señor presidente, no se ha hecho nada. No se ha hecho nada. Yo he hecho un pedido de informe al señor Conrado González, de la Dirección de Recursos Naturales. No me ha contestado absolutamente nada. En oportunidad de ir a visitarlo me ha dicho que no tiene vehículos, que no tiene inspectores, que no puede controlar los desmontes, y la verdad que se siguen dando autorizaciones bajo la tipificación de sacar el renuevo, digamos, y a través de esa mecánica se sigue desmontando. Y lo que suponemos que como reserva la provincia de Entre Ríos tiene 1.700.000 hectáreas, ya tampoco son 1.700.000 hectáreas, producto de esta devastación que se genera en nuestro bosque. Por lo tanto, lo principal y lo fundamental sería, señor presidente, que el Senado de la provincia apruebe esta ley de adhesión y consecuentemente se dé este ordenamiento territorial para que no se sigan devastando nuestros bosques y atacando sinceramente, señor presidente, a las economías, a nuestras economías regionales. Acá vinieron los productores, los pequeños productores de toda la provincia a reclamar esto. Nada más, señor presidente. Gracias, diputado. ¿Algún otro diputado quiere hacer uso de la palabra? Bueno, si no es así, vamos a votar en bloque, tal cual acordado en labor parlamentaria, los proyectos de resolución aludidos. Diputado Alderete. Presidente, quería hacer una pequeña mención al proyecto de resolución en el cual nosotros estamos pidiendo la construcción de una planta potabilizadora de agua para la ciudad de Federación. Desde la creación de la represa de Salto Grande se ha dicho que la ciudad de Federación se vería favorecida con beneficios, no solo en el suministro de energía a un menor costo, sino con determinadas obras de infraestructura. El aprovechamiento del agua con fines domésticos, canales para poder navegar y muchas cosas que en su momento, y ojalá esto en algún momento se concrete. Hoy venimos acá a pedir lo que es necesario y fundamental para poder vivir, que es el tener agua. Y fíjese usted lo paradójico que es, la ciudad ha quedado bajo agua para que se pueda crear la represa, y hoy hay familias que tienen que levantarse a las 2, las 3 de la mañana para poder juntar agua para higienizar a sus hijos, para poder cocinar y para poder hacer todas las tareas de la diaria, las tareas domésticas. Por eso es que venimos a solicitar hoy, y decimos que con los fondos de Salto Grande, siempre nos dicen que para estos fondos hay que citar prioridades, es que venimos a presentar este proyecto justamente porque consideramos de que es súper necesaria. No podemos tener a nuestra gente, a nuestros chicos, a nuestras familias, teniendo que levantarse a las 2, las 3 de la mañana para poder juntar en unos baldes agua para poder seguir viviendo. Gracias, señor presidente. Bueno, vamos a poner en consideración los proyectos de resolución en conjunto, los que estén por la afirmativa, si quieren expresarlo, aprobado, quedan sancionados, se harán las comunicaciones correspondientes. Preferencia, corresponde considerar las preferencias aprobadas oportunamente para la presente sesión. Se aprobó el tratamiento preferencial para esta sesión con o sin dictamen de comisión para los proyectos de ley unificados, expediente número 17.740 y 18.080, ambos referidos al régimen municipal. Informo, señor presidente, que no se ha emitido dictamen de comisión. Diputado Flores.
Solicitar que esta preferencia se traslade a la próxima sesión. Se va a votar la moción del diputado Flores. Se requiere mayoría simple. Los que estén por la afirmativa, si hace expresarlo. Aprobado. Se aprobó también el tratamiento preferencial para la presente sesión con dictamen de comisión para el proyecto de ley expediente número 18.370, por el cual se modifica el artículo 37, inciso C de la ley número 8.732, referente a la jubilación de los docentes del nivel inicial. Informo que tampoco se ha emitido dictamen de comisión. Diputado Flores. Sí, gracias, señor presidente, para solicitar que este proyecto sea girado a comisión. Se va a votar la moción del diputado Flores. Los que estén por la afirmativa, si hace expresarlo. Aprobado. No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.